Bueno, muy bien. Continuamos porque ya somos cuatro, yo y tres más, pero vamos a continuar. Bueno, habíamos dejado en el artesanado, vimos que cada vez se hacía más compleja la actividad, digamos, del trabajo, y acá es a donde con el artesano se separa, digamos, del trabajo, digamos, rústico, manual, del campesino, se separa del trabajo técnico, más especializado. Eh, y en un determinado momento aparece ciertos inventos que fueron la máquina a vapor, o sea, en la actividad minera, estamos hablando en los países desarrollados, ¿no? O más desarrollados. En la actividad minera aparece eh, la necesidad de eliminar el agua de las minas, o sea, en las actividades mineras, a medida que uno va bajando en profundidad, empiezan a aparecer agua. Uno si excava un túnel, a medida que se va bajando en profundidad, va apareciendo agua, y esa agua se tiene que eliminar. En las minas de carbón de Inglaterra, empiezan a hacer algunos experimentos con el vapor. O sea, fabricaron una caldera, le ponían fuego abajo, y ese vapor servía para hacer funcionar un sistema, digamos, que era... Supongamos que yo tengo un émbolo acá, y con una biela, y entonces, ¿qué hacía? Si yo, eh, si yo ingresa vapor acá, este émbolo se va para allá, esto estaba asociado a un sistema circulatorio, entonces este vapor me hacía mover esto acá, esto a su vez estaba relacionado con otro, yo le digo esquemáticamente cómo es el tema. Este tenía un sistema de apertura de válvula, y entonces cuando se iba para allá, este émbolo se iba para acá, y acá también ingresaba vapor, había un sistema de válvulas. Bueno, la cuestión que el vapor servía para generar un movimiento alternativo, y esto hacía funcionar una bomba. Las bombas que las hacían funcionar a mano antes, se dan cuenta que en la mina pueden usar el mismo carbón con una caldera, generar movimiento alternativo, o sea, esto rotaba este eje estaba, digamos, vinculado a una bomba, y esa bomba era la que eliminaba el agua en las profundidades. Entonces usted imagínense, en la mina de carbón habían, habían estas instalaciones, una caldera, había un fuego, todo sumamente peligroso, más en las minas de carbón, que este, se suele acumular metano. El metano es un gas, digamos,
uno de los gases que ustedes tienen en el gas natural. eh, el gas metano se genera por la descomposición del carbón, y entonces ustedes imagínense que el ambiente dentro de la mina no era muy agradable porque había humedad, había gases de combustión, o sea, monóxido de carbono, anhídrido carbónico, todo eso que se estaba generando dentro de la mina, pero la virtud que tenía esta era que yo ponía, digamos, una, una pileta, una bomba, un motor, digamos, una caldera, y esto me tiraba agua a otro pileta, tiraba el agua acá, y yo de acá, con otra bomba, iba sacando el agua, iba elevando el agua. ¿Se ve el esquema? Entonces, yo con este sistema sacaban el agua de la mina. Entonces eliminaba mano de obra, porque se simplificaba la cuestión, porque la caldera esta no hacía huelga, no se enfermaba, se rompía, pero no se enfermaba. Esta herramienta, o esta caldera, de repente se dieron cuenta que servía para otras cosas, no solamente para darle energía motriz a la bomba, como acá, sino que servía también para para hacer trabajo pesado. Porque, ¿qué pasaba? Nosotros, cuando llegamos al artesanado, llegamos al fin de la era de la herramienta. Y entramos en la era de la máquina. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, que acá en la era de la herramienta, lo que yo podía hacer dependía de la fuerza que tenía yo personalmente, como persona, para hacer un trabajo. Mientras cuando viene la era de la máquina, con la era de la máquina, o sea, básicamente con del uso de energía de combustión en las calderas, me empieza a dar más fuerza y yo las herramientas ya las impulso con máquinas y no con mi propio esfuerzo. Entonces empezamos a ver que esta máquina me permite hacer más trabajo que el que podía hacer el hombre con la herramienta. O sea, yo cuando llego a ojo, como yo les digo, esto es un límite que no está muy definido, digamos, esta fecha. Se estima que es alrededor del siglo XVIII, más o menos 1780, por ahí, cuando se descubre. Esto no se descubre, el hombre fue desarrollando máquinas. Esto de la caldera, los griegos tenían una maquinita que ponían un recipiente con agua, le ponían llama abajo, le ponían fuego. Esto acá tenía un aparatito que rotaba
como un eje con dos salidas. Entonces acá había agua. Entonces cuando generaba vapor, el vapor salía por acá y esto rotaba. Pero era una curiosidad, no servía, simplemente era como un juguete. Estoy hablando de los griegos, 300 años antes de Cristo, antes de la muerte de Cristo. Pero acá le empiezan a dar un sentido de generar trabajo. Entonces, acá se dan cuenta que con esta máquina, podrían hacer más trabajo. Claro, pero ¿qué pasa? Acá, este fluir de trabajo está relacionado con la economía. En la medida que estos artesanos empiezan a fabricar, empiezan a adquirir poder adquisitivo, demanda de bienes. La demanda de bienes genera necesidad de fabricar cosas, y fabricás cosas apelando al uso de maquinaria que te permite fabricar más. Entonces, la tecnología va de mano de la economía, o sea, economía, tecnología. La tecnología además va de la mano de la cuestión que yo les digo, siempre la guerra o los usos bélicos dan adelantos a la humanidad, adelantos entre comillas, ¿cierto? La Segunda Guerra Mundial se cierra con las bombas atómicas y de hidrógeno que los norteamericanos largan en Hiroshima y Nagasaki. Eso dio lugar al nacimiento de la era atómica. Y acá, la era de la herramienta, de la era de la máquina, permite empezar a fabricar cañones de acero y no de bronce, porque el acero fabricaba cañón que era mucho más liviano que el de bronce. Necesitabas, porque el acero es mucho más resistente, resiste mucho más los esfuerzos que el cobre, que es un material blando, o mejor dicho, el bronce, que es un material blando. Entonces, ¿y por qué cañones? Bueno, para la guerra, o sea, no fabricaban porque sí. Ustedes imagínense, los egipcios, su civilización se desarrolla, sus inicios, se desarrolla en la era del cobre, digamos, ya habían salido del neolítico, o sea, del uso de la piedra, y estaban usando cierta tecnología. Ellos disponían la tecnología del cobre y incipiente metalurgia, mezclando cobre con estaño, que fabricaban bronce, pero eran básicamente metales blandos, relativamente blandos. Hasta que aparecen pueblos que de alguna forma desarrollan armas de hierro. Entonces en una batalla iban los egipcios con las espadas de bronce o de cobre, y venían el ejército enemigo con espadas de acero y le pegaron un golpe a la de cobre y la rompían. Así que la tecnología fue avanzando y entonces, bueno, los egipcios, ¿qué necesitaban? Necesitaban espadas de acero.
Bueno, no hay historia de cómo se fue desarrollando, cómo fueron los egipcios, pues de alguna forma se hicieron de la tecnología seguramente que deben haber usado como en todo, ¿no? Usaron, digamos, formas de convencer o conseguir la tecnología pagando espías o porque como yo le dije, por ejemplo, la tecnología para hacer seda, o sea, tener el capullo y el gusano y la planta que usa el gusano para el ciclo, era un secreto, hasta que de alguna forma algún chino infiel vendió seguramente con gran beneficio los secretos. Y bueno, la tecnología acá, digamos, atado a la guerra, ustedes piensen que estamos hablando de la era industrial, la era de la máquina arranca en 1780, 1790, exactamente no hay una fecha. Arranca ahí, y ahí está Napoleón, las guerras revolucionarias en Norteamérica, y después vienen las guerras revolucionarias en Sudamérica, y ahí aparece la tecnología en apoyo a los confines bélicos. Entonces, aparece la era de la máquina, digamos, impulsado por el tema económico, por la necesidad de bienes, necesidades tecnológicas para la guerra, y con la era de la máquina, o sea, que deja el músculo del lado y aparece la máquina, que ya no se enferma, que digamos que tiene mayor capacidad de generar trabajo, aparece gente que empieza a estudiar, aparece la dirección científica del trabajo. Porque, ¿qué pasa? Acá empiezan a haber personas que se dan cuenta de, hey, ahora podemos producir más, podemos aprovechar mejor la mano de obra. Vamos a ver cómo utilizamos esta máquina para producir mejores elementos más rápido, porque fabricar más elementos me significa que aumento mi productividad. Entonces acá está mezclado tecnología, economía, fines bélicos, toda una serie de cuestiones relacionadas. Aparece la Dirección Científica del Trabajo, que es que aparece, ustedes van a leer un tal Taylor. Taylor es una persona que empieza a estudiar artesanado. Empieza a estudiar a ver cómo hacía el artesano sus productos. Y aparece también acá en la era de la herramienta, aparece un señor que se llamaba Whitney. Tenemos Taylor, no lo borremos porque este Whitney de repente se da cuenta que la forma de producir armas era un poco anárquica, porque ¿qué hacía? El artesano fabricaba
el fusil completo o la pistola completa, o sea, hacía el barril, digamos, el cañón, o sea, el barril ese que se llama cañón, fabricaba todos los elementos para fabricar, para hacer un fusil. Ahora, ¿qué pasaba? El hombre por ahí fabricaba un fusil, no sé, de 1,50 m de largo. Para que tengan una idea, era una cosa así, así. Fabricaban fusil así. Y otro día fabricaba fusil. Bueno, le gustó entonces lo hace con un barril más largo. Porque se da cuenta que haciéndolo más largo tiene más precisión, qué sé yo. Ahora, ¿qué pasa? Los dos fusiles eran distintos. Este barril o este cañón era distinto a este, tenía otro diámetro. Y este Whitney se da cuenta, dice, no, pero hagamos una cosa. Fabriquemos el fusil, pero que sean todos iguales. Lo que se llamaría ahora se llama fabricación bajo plano. Entonces, él tenía, por ejemplo, tenía un cañón con determinadas dimensiones y el artesano tenía que fabricar solamente ese cañón con esas dimensiones. ¿Y qué beneficio tenía esto? Bueno, aparece el concepto de partes intercambiables. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, uno por ahí de ver las películas tiene una idea equivocada de lo que era la guerra. Después de una batalla, bueno, nuevamente en las películas que uno ve no aparece, aparece la batalla, pero no aparece lo que pasa después. Después de la batalla, en la antigüedad, el ejército vencido se iba, llevaba a los que estaban heridos, le sacaban la espada, le sacaban todos los elementos que eran de utilidad, se los llevaban, o sea, el hombre por ahí quedaba semidesnudo. No es que lo abandonaban en el campo y listo. Y generalmente después de la batalla aparecían los ladrones de cadáveres, que iban, le sacaban las botas, le sacaban todos los elementos que tenía la pobre alma esa que había fallecido. Y entonces, ¿a qué va? Si yo ahora, el fusil este era un elemento caro. Entonces, ¿qué hacían? Este Whitney, con su diseño, ¿qué hace? Que yo después de la batalla, junto los fusiles y si alguno se rompió, puedo, entre los que se están rotos, puedo armar otros fusiles, porque las piezas son intercambiables. Esa es la ventaja que trajo Whitney. Whitney empieza con el concepto de partes intercambiables, con lo cual optimiza, porque ¿qué pasa? Ustedes imagínense un ejército, iba a batalla, y cuando llegaban a destino, se le había roto la culata o se le había roto el barril, ese fusil quedaba ya inservible. Ahora, si todos los fusiles tenían igual culata, igual barril y demás, o igual el cañón, ¿qué pasaba?
que yo podía repararlo. Porque si no, en la antigüedad, el mosquetón o lo que sea, el fusil que usaban antes, lo tenían que mandar todo entero al artesano para que lo arreglaran. Y ahora se introduce la novedad de que en el campo de batalla yo puedo tener gente que se dedique a reparar el fusil. O sea, perdón, en el campo de batalla. Digamos, después de la batalla o antes de la batalla, yo puedo tener unas especies de mecánicos que me reparan los fusiles, que me reparan el cañón, porque tengo herramientas. O sea, en el campo yo no puedo fundir un nuevo cañón, pero sí lo puedo reparar. Y esa es una gran ventaja. Entonces, todo esto se da en este nudo, digamos. Whitney aparece por acá. Whitney también, otro invento de él, o que se le atribuye a él, pero que realmente por ahí no es tan importante, es el sistema de destilación del alcohol. Él más o menos diseñó un sistema para, estamos hablando de Whitney, este era un inglés, estaban para fabricar whisky, para buscar ginebra. No, Whitney era inglés y después estuvo en Estados Unidos, así que lo usaban, digamos, fabricó el sistema de destilador de alcohol que se servía para fabricar bebidas alcohólicas. Así que todo esto, todas estas innovaciones me dan lugar a la dirección científica del trabajo. Lo que hace Taylor empieza a estudiar lo que hacía el artesano y agarra y documenta todas las acciones que hacía el artesano, y entonces empieza a dividir en tareas la actividad de fabricación, y entonces en vez de tener un artesano, tenía un aprendiz que solamente hacía cañones, hacía el cañón del fusil, había otro artesano o otro aprendiz que hacía la parte de la culata, la parte de madera, había otro que hacía el mecanismo de disparo. Todo eso que hacía me aceleraba el proceso para seguirle el ritmo a la posibilidad de que yo tengo con la máquina de hacer más piezas. Entonces, Taylor da un gran avance porque empieza a empujar el rendimiento o la productividad creciente con esto de la división científica del trabajo. Es el estudio de cómo se trabaja, qué es lo que hace. Ya estamos con Taylor, estamos a fines del siglo XIX. Él tuvo una abundante, digamos, actividad en la industria. Apareció Fayol también. Fayol estudia la organización, no del punto de vista, porque esta es la dirección científica del trabajo, estudia la parte técnica, y Fayol empieza a estudiar la parte de organización de esa producción, porque yo necesito fabricar más rápido. Si yo fabrico más rápido, necesito más trabajadores. Si yo tengo trabajadores, necesito más supervisores. Si tengo más supervisores, necesito más gente de dirección, o sea, gerentes o
o supervisores, todo va en unísono para desarrollar que lo que estamos hablando acá es de mayor producción. Hay usted en la bibliografía que yo le dejé, espero que haya entrado en la plataforma. Antes que me olvide, Trifalio. Les pido que me manden un mensaje, porque armé un grupo de WhatsApp. Me mandan un mensaje, yo estoy en organización laboral, anótenlo, y yo los agrego al grupo, así estamos comunicados. Por las dudas, si se suspende la clase o pasa algo, me mandan un mensaje. Bueno, entonces estaba hay una experiencia que se hizo en esta planta de la General Motors, General Electric, perdón, de la Motors. Bueno, a medida que se va desarrollando cada vez más producción, se empieza a estudiar los movimientos, digamos, los ingenieros o los economistas empiezan a estudiar esta actividad, digamos, o sea, el objetivo siempre que fue mayor producción, o sea, cualquier industria, o sea, como cualquier industria, el objetivo principal, aunque digan otra cosa, es generar más ingresos, o sea, ni más ni menos, o sea, no. Cuando le preguntan en la industria, a un jefe de personal le preguntan cuál es su capital más importante, dicen el personal. Bueno, cualquiera que ha trabajado se da cuenta que eso se dice para la tribuna. Lo que pasa en realidad es que sí, está bien, su capital más importante es el personal, pero ese personal hay que estimularlo. Ya no se puede usar el tripallo, hay que usar algún otro método para incentivar su trabajo. Así que, bueno, algunos lo tienen en sus manos, el celular, algunos lo tienen con